Muy buenas biglianos y biglianas, yo soy Darius y bienvenidos a nuestro canal de Lorcana. En el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de vídeos muy especial que hemos querido llamar De novato a iluminador. Es para todos aquellos que estáis empezando con el juego, dado que muchos nos estáis pidiendo que expliquemos conceptos básicos de cómo empezar en Lorcana, cómo se juega, qué tipos de cartas hay, cómo organizar la colección, etcétera, etcétera. Muchas cosas básicas que vamos a ir explicando capítulo por capítulo. En este primer capítulo vamos a explicar qué es Lorcana y cómo se juega. Así que si todavía no conoces el mágico mundo de la tinta, súbete conmigo que vamos a explicar todo paso por paso, incluso para los que nunca habéis jugado a un TCG y los que ni siquiera sabéis lo que es eso. Tranquilos que lo vamos a explicar para todos. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Lo primero de todo, ¿qué es Lorcana? Bueno, pues Lorcana es un TCG. TCG quiere decir Trading Card Game, es decir, un juego de cartas coleccionables. Hoy en día están muy de moda. El primero de todos fue hace más de 20 años Magic the Gathering, que comenzó con este tipo de juegos de cartas coleccionables. Magic creó todo un universo estilo fantasía tipo Señor de los Anillos, etcétera, pero pues con sus propias cartas, con su propio lore, por así decirlo, ¿no? Con su propia historia. Posteriormente a Magic fueron surgiendo diferentes juegos, por ejemplo Yu-Gi-Oh! Es otro que lleva mucho tiempo, y Pokémon, que seguro que hay muchos fans de Pokémon que me estáis viendo, pues sí, Pokémon tiene una de las franquicias de TCG actualmente más grandes y poderosas. Luego pues han surgido otros muchos como pueden ser Digimon, como puede ser One Piece, pero estamos aquí centrándonos en el TCG de Disney, y es que Lorcana no es ni más ni menos que eso, es el TCG de Disney, de nuestros queridos personajes Disney. ¿En qué consiste el juego? Bueno, pues el juego tiene un objetivo muy sencillo, que es llegar a 20 puntos de lore antes que tu rival. ¿Qué es eso del lore? ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues tranquilo que lo vamos a ir viendo. Antes de empezar a jugar tenemos que preparar. ¿Cómo puedo prepararme para jugar una partida de Lorcana? Bueno, pues lo primero que tenemos que conseguir es el mazo. Los mazos de Lorcana deben de tener mínimo 60 cartas y estar constituidos por 2 tintas. Esto de mínimo de 60 cartas es que podemos añadirle en teoría todas las cartas que queramos a nuestro mazo, pero no es muy acertado, de hecho es contraproducente. Cuantas más cartas tengamos en nuestro mazo, más difícil será conseguir las cartas que queramos ver, nuestras mejores cartas, y es que únicamente vamos a poder añadir 4 cartas del mismo tipo, 4 cartas iguales de cada tipo. Pues por ejemplo, si tenemos este Stitch, que mola mogollón, pues solamente puedo añadir 4 copias como máximo de este Stitch. Eso es que puedo pues jugar solamente uno si solo tengo uno, y a medida que vaya consiguiendo más copias, podré añadir hasta un máximo de 4. Dependiendo del tipo de cartas, voy a querer llevarlas a 4 copias o voy a querer llevarlas a 3, 2 o incluso solamente a una copia. Con lo cual, lo más recomendable es ceñirse a 60 cartas y ya está. Por lo tanto, tenemos un mazo de 60 cartas con 4 copias de cada carta como máximo, y hemos comentado que podemos tener 2 tintas. Todos los TCGs dividen a sus tipos de cartas en colores, pues los colores de Lorcana son las tintas. Tenemos 6 colores, 6 tipos de tintas en Lorcana. Serían la tinta ámbar, que es el amarillo, la tinta amatista, que es el morado, la tinta esmeralda, que es el color verde, la tinta rubí, que es el color rojo, la tinta zafiro, que es el color azul, y la tinta acero, que es el color gris. Cada una de estas tintas se relaciona con unas características que van a tener las cartas de cada una de ellas, pero esto lo explicaremos en otro capítulo. Lo importante ahora es centrarnos en que nuestro mazo debe de tener únicamente 2 tintas y, como hemos dicho, mínimo 60 cartas. Esto no quiere decir que tengamos que tener 30 cartas de una tinta y 30 cartas de otra. Podemos tener 58 cartas de una tinta y 2 de otra, o incluso realizar nuestro mazo solo con una tinta. Pero esto no tendría sentido porque obviamente vamos a querer elegir las mejores cartas posibles. Así que ya os digo pues que todos los mazos de Lorcana tienen 2 tintas. Todavía no ha salido un mazo que sea bueno, que sea solo de una tinta. Aunque bueno, con lo roto que está últimamente el color amatista, poco les queda. Vamos a explicar ahora brevemente cómo sería el espacio de juego en Lorcana. Este de aquí sería nuestro espacio de juego.
Fijaros que tengo colocado el mazo en esta esquina, por ejemplo en la esquina superior izquierda, aunque la podríamos dejar en la esquina superior derecha, no pasa nada, pero debemos tener el mazo aquí localizado en una esquinita. Este de aquí sería mi espacio de juego. Os recomiendo que utilicéis un tapete para delimitarlo. En este caso yo tengo un tapete personalizado de Biglianos, como podéis observar, pero se pueden comprar tapetes ya hechos que están maravillosos. Fijaros que tengo mi mazo preparado. En este caso se trata de un mazo bicolor, como explicábamos, con lo cual pues tengo cartas de tintas que son, en este caso, esmeralda y zafiro, que son azul y verde. Bueno, pues siempre debo de barajar mi mazo, dárselo a cortar al rival, etcétera. Una vez tengamos todo preparado ya podremos empezar a jugar. Mi mazo debe de estar colocado en una esquina. Debo de tener disponibles unos daditos para poder marcar los daños a los personajes. Posteriormente explicaremos un poquito esta mecánica y luego debemos de contar con un sistema para contar el lore. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, un contador de lore como este, que también se pueden comprar, suelen venir en las Trobes y fijaros pues que siempre va a ir desde 0 hasta 20 puntos de lore, ¿vale? Entonces si vamos ganando lore, vamos sumando y el primer jugador en llegar a 20 puntos gana. No es necesario comprarse un contador, esto lo podemos realizar con una simple libreta apuntando el lore de cada uno. En ese caso, en lugar de mi contador de lore, aquí tendría una pequeña libreta y un bolígrafo para ir apuntando el lore, pero no se necesita nada más para empezar a jugar. Esta zona aquí inferior a mi mazo sería la zona de descarte, en la que están las cartas que han sido eliminadas o las cartas que han sido usadas, y esta de aquí sería la zona de juego. Aquí voy a poder tener a las cartas que estoy jugando, las cartas que están en mi zona de juego. Esta de aquí abajo será mi zona de tintero. Aquí voy a tener las tintas, que son cartas de mi mazo que están boca abajo, que tengo disponibles para jugar personajes en mi zona de juego. Estas se tratan de las zonas básicas del Lorcana: mazo, descarte, zona de juego y zona de tintero. Y además tener disponibles dados para contar el daño y un contador de lore, pero todo esto pues lo podemos tener fuera del tapete, no hace falta que esté dentro de nuestra zona de juego. Es verdad que como suele haber poquito espacio a veces en las tiendas para jugar, pues bueno, lo podemos dejar por ahí para que no moleste mucho, pero las zonas básicas serían estas. Estas son las zonas de juego y esto sería el descarte y esto el tintero. Vale, muy bien, ya sé colocarme en el terreno de juego, ya tengo mi mazo de 60 cartas preparado, pero ahora ¿cómo juego? No entiendo nada, ¿qué tipos de cartas hay en Lorcana? Vale, tranquilo, que vamos a explicarlo. En Lorcana hay solamente 4 tipos de cartas, de momento: personajes, acciones, objetos y localizaciones. Además existe un subtipo especial de acciones que serían las canciones, pero todo esto lo explicaremos en el siguiente vídeo. En este vídeo, como es introductorio, vamos a centrarnos en los personajes, porque son las cartas principales que vamos a jugar y la mayoría de los mazos se conforman sobre todo por personajes. Con el ejemplo de este Stitch vamos a estudiar la anatomía básica de un personaje. Como podemos observar, tiene un coste de tinta. Este sería el coste de juego, la energía, entre comillas, o tinta, que nos va a costar jugar ese personaje, ponerlo en nuestro terreno de juego. Este Stitch tiene un coste de 6 de tinta. Además, este símbolo nos va a indicar si esta carta es o no entintable. ¿Qué quiere decir que sea entintable? En Lorcana todas las cartas pueden ser utilizadas como tintas, como energía. Esto lo vamos a explicar posteriormente en el siguiente apartado, pero de momento quedaros con que este redondelito dorado de aquí indica que la carta de Stitch es entintable. Vamos a ver un ejemplo de carta no entintable, este Hades. Como podéis observar, tiene un coste de tinta de 7, pero al no tener ese redondel dorado alrededor del coste, quiere decir que Hades no es entintable. No vamos a poder utilizarlo como tinta. ¿Qué más características tienen las cartas de personaje? Debajo de todo tienen el ataque y la vida, o como lo llaman en Lorcana, fuerza, strength, y voluntad o willpower en inglés. Estas son las estadísticas básicas que tendrá este personaje cuando entable batalla con otro, un ataque y una vida. Y por último tenemos lo que hace a Lorcana más especial: los puntos de lore. Fijaros que Stitch tiene 3 puntos de lore, son estos rombitos que aparecen en el lateral de la carta,
y Hades tiene 2 puntos de lore. Eso quiere decir que cuando nos vayamos de quest con ellos, con Stitch ganaremos 3 puntos de lore, acercándonos más a los 20 totales, y Hades ganará 2 puntos de lore. La mayoría de las cartas tienen solo 1 o 2. Hay raras cartas que tienen 3 y muy raras que tienen 4. Y solamente muy poquitas que tienen 5 de lore y bajo circunstancias muy extraordinarias. Tranquilos, no hay que memorizar esto para un examen. Jugando se coge muy rápido. Pero es para que tengáis claras cuáles son las características de una carta de personaje. Una vez visto cómo son las cartas de Lorcana y lo que queremos hacer con ellas, tenemos que explicar el sistema de la tinta. En el mundo de Lorcana, es esta tinta la que nos permite traer a los personajes y objetos del mundo Disney a nuestro tablero. Cada turno podremos entintar una carta de nuestra mano siempre que ésta tenga el símbolo de ser entintable, como antes hemos explicado. Para ello, la enseñaremos al rival y la pondremos boca abajo en nuestra zona de tintero. Esa carta jamás saldrá de la zona de la tinta y jamás podremos volver a mirarla, así que es muy importante que recordemos qué cartas hemos entintado porque serán cartas que ya no podremos utilizar para jugar. Se quedarán boca abajo toda la partida y solo servirán para marcar la energía disponible que tenemos para el turno. Ejemplo, en el turno 1 puedo entintar una carta y por lo tanto tendré 1 de energía disponible para jugar. Podré jugar cartas de coste 1. En el turno 2 pondré otra carta en mi tintero y ya tendré 2 tintas disponibles para jugar, así que podré jugar 2 cartas de coste 1 o una carta de coste 2. Y así sucesivamente con cada turno. Además, como estamos utilizando la tinta para bajar a nuestros personajes, en el mundo de Lorcana los personajes necesitan secarse antes de poder empezar a jugar, así que cuando bajamos un personaje no podremos utilizarlo hasta nuestro siguiente turno, cuando entonces se considera que ese personaje ya tiene tinta seca y podemos utilizarlo. En resumen, cada turno podemos añadir una tinta más al tintero y toda la tinta que tengamos en el tintero será la energía disponible que tengamos en ese turno para jugar las cartas. Volvemos a la zona de juego. Vamos a explicar cómo es el proceso de entintar. Para eso tenemos nuestro mazo, como ya hemos explicado, y tenemos una mano inicial de 7 cartas. Imaginemos que esta es mi mano inicial de 7 cartas. Pues tengo que elegir qué carta entintar primero, porque ahora mismo no tengo ninguna tinta, no tengo energía con la que poder jugar ninguna carta. Vale, de momento estas dos de aquí estarían descartadas porque como podéis observar son no entintables, no tienen el redondel dorado que sí que tienen estas cartas, con lo cual estas no voy a poder entintarlas. De todas estas tendré que elegir qué carta entintar primero. Pues por ejemplo creo que puede ser muy adecuado entintar este Basil. ¿Por qué? Porque tiene un coste muy elevado, tiene un coste 7, así que todavía estoy muy lejos de poder jugarlo. Además tengo otro, por si más adelante lo llego a necesitar. De manera que de mi mano la que voy a utilizar como tinta es este Basil. Para eso se la mostraré a mi rival y posteriormente la pondré boca abajo. Ya tengo una tinta disponible para jugar y con eso puedo girar esta tinta y jugar una carta de coste 1 de mi mano. Este Bobby, por ejemplo, que es un personaje de coste 1. En eso consistiría el proceso de entintar para posteriormente utilizar esta tinta y jugar una carta. Una vez explicado el sistema de la tinta, vamos a explicar los tipos de jugadas que podemos hacer en un turno normal en Lorcana. Lo primero que viene siempre en nuestro turno, y esto se nos tiene que quedar grabado, es la fase de enderezar. Todos aquellos personajes que tengamos girados y toda la tinta que tengamos girada porque la hayamos utilizado previamente, debe ponerse de pie. Después viene la fase de robo, en la que robaremos una carta de nuestro mazo y posteriormente podemos comenzar a realizar acciones. ¿Qué tipo de acciones podemos hacer en un turno? Lo primero de todo, como ya hemos explicado, podemos entintar una carta por turno. Esto no tenemos que hacerlo al inicio de nuestro turno, podemos hacerlo después de jugar personajes o cuando nos apetezca, pero lo normal es hacerlo al principio, para así luego poder jugar cartas de coste más elevado, porque la tinta que entintemos en nuestro turno va a estar enderezada, es decir, que vamos a poder utilizarla. Posteriormente vamos a poder jugar tantas cartas como nuestra tinta nos permita. Para jugar una carta tenemos que girar el número de tintas que indique el coste
coste de esa carta y ponerla en nuestro terreno de juego. No existe ningún límite al número de cartas que podamos jugar desde la mano. Podemos jugar las que queramos, siempre, eso sí, que tengamos tinta disponible para pagarlas. Por último, podemos utilizar a nuestros personajes secos para que se vayan de quest y ganen lore, o para desafiar o challengear a los personajes del rival que estén girados. Vamos a explicar un poquito mejor estos dos conceptos. Questear o irse de quest, irse de aventura, sería la traducción en español, consiste en girar a nuestro personaje para obtener los puntos de lore que indique que nos va a dar. Por ejemplo, si giramos a Stitch para irnos de lore con él, nos dará 3 puntos de lore. También podemos girar a nuestros personajes para desafiar a personajes del rival. Esto se denomina hacer un challenge o desafío en español. Mucho ojo con esto, porque solamente vamos a poder desafiar a personajes del contrario que ya estén girados. Es decir, que si el contrario tiene todos los personajes de pie, no vamos a poder realizar un desafío, salvo cartas muy raras y específicas que nos van a permitir desafiar a personajes que no estén girados. Pero lo normal es que solo podemos hacer challenge a personajes girados. En este caso debemos indicar que queremos realizar un challenge a algún personaje del rival y girar nuestro personaje. Y en ese momento se produce una batalla entre los dos personajes, que chocan sus puntos de ataque contra sus puntos de vida de cada uno, haciéndose daño. Esto es muy importante, saber que ambos personajes van a sufrir daño, tanto el que está realizando el challenge como el que es desafiado, porque en otros tipos de juegos de cartas simplemente se miden los poderes y el de menor poder es eliminado. Aquí no, vamos a poder dañar un personaje para luego poder eliminarlo completamente con otro, o eliminarlo de una vez, pero nuestro personaje sufrirá daño por el camino, con lo cual será más vulnerable a ataques posteriores del rival. Eso sí, si hemos elegido bien con quién realizar el challenge, nuestro personaje sobrevivirá y el del rival habrá sido eliminado, habrá sido desterrado, como se llama en Lorcana cuando se elimina un personaje. Vamos a poner un ejemplo visual en el tablero. Vamos a ver un ejemplo de challenge. Imaginemos que nuestro rival tiene un rino girado. En este caso, tened en cuenta que el rival lo tendría en su propio tapete, es decir, en el área de juego que tenemos enfrente, pero como no me cabe en el vídeo, pues bueno, lo he metido aquí en mi tapete, en mi propia zona de juego. El rival, en el turno previo, como decía, se ha ido de quest, ha ganado 2 de lore y tiene un rino expuesto, un rino que está girado y que por lo tanto es vulnerable a mis ataques. Rino tiene un efecto que es que mientras no tenga daño, tiene resist más 2, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque tenga 3 de vida, va a resistir los 2 primeros daños que se le hagan sin sufrir daño, sin sufrir ninguna pérdida de puntos de vida. Con lo cual, pues sería un poco absurdo atacar al rino con mi Clarabelle, además mi Clarabelle moriría. Sin embargo, sí que puedo atacar a ese rino con mi Baymax que tiene 5 de ataque y 5 de vida. Para ello, lo que tengo que hacer es declarar un challenge. Tengo que decirle al rival, vale, pues te voy a atacar a tu rino con mi Baymax y girarlo. En este momento se produce ese choque, esa batalla, y como rino tiene 4 de ataque, me va a hacer 4 puntos de daño. Yo tendré que coger uno de mis daditos que tengo preparados por ahí y marcar 4 puntos de daño en mi Baymax, así que a pesar de que tenga 5 de vida, como ya tiene 4 de daño, solo le queda una vida disponible. Eso sí, como tengo 5 de ataque, he podido hacer esos 5 puntos de daño al rino y por lo tanto, aunque tenga ese resist más 2, he conseguido terminar con toda su vida. Le he conseguido hacer 3 daños completos y por lo tanto Rino es eliminado de la partida. Pasaría a la zona de descartes del rival. Bien, pues ya sabemos cómo jugar a Lorcana. Para recapitular todos estos conceptos, vamos a ver el ejemplo de un turno completo. En este caso tenemos nuestro mazo preparado y lo primero que tendremos que hacer es barajarlo bien, mezclar bien las cartas y, como siempre, dar a cortar el mazo a nuestro rival. El rival cortará el mazo como le dé la gana, nosotros lo volveremos a coger y ya sin tocarlo robaremos las 7 primeras cartas del mazo. En este caso tengo 7 cartas y tengo que decidir con cuáles quedarme como mano inicial. A esta fase se le llama mulligan. En Lorcana el mulligan es muy sencillo. Podemos quitarnos todas las cartas que queramos y robar ese mismo número de cartas del mazo posteriormente.
Después tendremos que volver a barajar nuestro mazo. Eso sí, siempre después de haber robado, para asegurarnos que no volvemos a robar las cartas que tiremos para abajo. ¿En qué se basa hacer un buen mulligan? Bueno, esto lo iremos explicando posteriormente porque es de las cosas más difíciles que tiene Lorcana, pero para empezar deberíamos intentar tener algún coste bajo. Yo fijaros que solamente he robado costes altos, no puedo empezar la partida, con lo cual pues probablemente me tire todas estas cartas que son de coste muy alto y todas estas también, esta que es no entintable, y probablemente pues me quede con este Donald porque es de coste 4 y con esta Clarabelle porque es la mejor carta de este mazo. En eso también consiste hacer un buen mulligan, en quedarte con las mejores cartas de tu mazo en la mano inicial, porque es cuando más probabilidades vamos a tener de robar esa carta durante la partida. Todas estas cartas desechadas simplemente se irían al fondo de nuestro mazo, como podéis observar, y ahora tengo que robar 5 nuevas que van a estar arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, en este caso consigo tener un coste bajito. Ya puedo por lo menos empezar la partida. Tendría que entintar una carta cualquiera y podría tener un coste 1. Posteriormente no tengo mucho más que hacer hasta el turno 4, con lo cual no estamos muy bien, pero bueno, eso sería para otro vídeo analizando este mazo y cómo hacer su mulligan. Una vez tengo las cartas seleccionadas de la mano, lo que vamos a empezar es con el primer turno. El jugador inicial, por empezar, tiene la desventaja de que no roba al inicio de su turno, con lo cual, si yo soy el jugador inicial, lo primero que tengo que hacer es entintar una carta, siempre con el símbolo de entintable, ponerla boca abajo y puedo utilizar esta tinta que acabo de colocar para girarla y así pagar el coste de una tinta de un personaje de coste 1. En este caso, Clarabelle. La pongo en el terreno de juego. Mi rival realiza su turno y empezaría mi siguiente turno. Primera fase. Ponemos ready todo lo que esté girado. En este caso solo estaba girada mi tinta, la pongo ready. Puedo volverla a utilizar. Segunda fase, robamos una carta. Tenemos suerte, se trata de una carta de coste 2. Así que vamos a utilizarla. En este caso tengo que elegir otra carta para entintar, por ejemplo esta de aquí, la pongo en la tinta y con 2 tintas disponibles vamos a poder utilizar esta carta de coste 2. En este caso se trata de una acción. Todavía no hemos explicado qué son las acciones, pero son cartas que se descartan inmediatamente tras jugarse. No son como los personajes que permanecen en el terreno de juego. En este caso, Sail de Azurite Sea es una acción que me permite robar una carta y colocar una carta extra en el tintero. Esto se trata de una mecánica específica que se denomina rampeo y que me permite avanzar más rápido que el rival en las tintas que voy a tener disponibles. Es un poquito más complejo, pero os sirve para ir aprendiendo un poquito antes. En este caso puedo entintar, por ejemplo, este Donald y pasar de turno o questear con Clarabelle y ganar un puntito de lore que pondré aquí. Le toca a mi rival y en el siguiente turno lo primero que hacemos es nuevamente poner de pie todo lo que esté girado. En este caso también mi personaje, porque lo podré volver a utilizar para ganar lore o para desafiar. Robamos como siempre y en este caso fijaros que me toca una Clarabelle de coste 1. Como ya tengo 3 tintas, pues no me interesa quedármela en la mano, la voy a utilizar como tinta, la pongo en mi tintero y con 4 tintas, porque he rampeado el turno previo, he utilizado una acción que me dejaba colocar otra tinta extra, pues ya puedo jugar a mi personaje de coste 4. Fijaros, a este Donald Duck. Y con Clarabelle puedo irme de quest de nuevo, porque ya está seca. Tendríamos 2 de lore. Al Donald Duck no lo podré utilizar hasta que vuelva a ser mi turno. ¿Por qué? Porque lo acabo de sacar, todavía la tinta no está seca. Una vez explicado todo el desarrollo de la partida, no debemos olvidar que el objetivo es llegar primero que tu rival a 20 de lore, pero esto no siempre vamos a poder conseguirlo solamente yéndonos de quest. Hay que saber cuándo irse de quest y cuándo desafiar. Vamos a ver un ejemplo concreto de nuevo en el tablero. Vamos a poner un ejemplo de cómo ganar en Lorcana.
Imaginaros que vamos con desventaja porque nuestro rival acaba de questear con Daisy y pasar de turno y ha llegado a 18 puntos de lore. Nos damos cuenta de que Daisy tiene 2 puntos de lore, como todos podéis ver, es decir, que si la dejamos vivir, en el siguiente turno nuestro rival puede ganar la partida, porque ya están 18 y llegaría a 20. Nosotros, sin embargo, estamos solo en 16 puntos de lore, con lo cual si questeamos con Baymax, que también tiene 2 puntos, no será suficiente para poder ganarle. Tenemos que hacer un challenge, tenemos que limpiarle la mesa, de manera que en lugar de irnos de quest, vamos a declarar un challenge a Daisy. Como Baymax es un 5-5 y Daisy es una 1-4, le hacemos 5 puntos de daño y Daisy es eliminada de la partida. Baymax va a tener un puntito de daño, pero va a sobrevivir. Nosotros tenemos 6 tintas disponibles y decidimos con nuestras 6 tintas disponibles bajar un personaje de coste 6. Por ejemplo, esta Jasmine, que tiene también 2 puntos de lore. Ahora, en el turno de mi rival, él podrá jugarme las cartas que quiera, pero estas cartas no va a poder utilizarlas para irse de quest, de manera que cuando vuelva mi turno, yo pondré ready tanto las tintas como mis personajes y ahora sí, estábamos a 16 puntos de lore, vamos a questear, vamos a lorear con nuestros 2 personajes, cada uno tiene 2 puntitos de lore, así que vamos a poner nuestro contador en 20 puntitos y hemos ganado esta partida. Fijaros que esto es un ejemplo de que no siempre tenemos que decidir ir de quest, sino que a veces nos va a convenir más hacer un challenge para controlar al rival y ganar nosotros posteriormente. Y con esto ya sabes cómo jugar una partida de Lorcana. ¡Enhorabuena! Has comenzado tu camino de iluminador o de iluminadora, pero de momento estás solo en el primer escalón. En los siguientes vídeos iremos explicando más y más conceptos para que llegues a ser todo un experto o experta en este maravilloso juego. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanita para las notificaciones y por favor, si te ha gustado, mándaselo a tus amigos o a tus amigas que estén empezando en Lorcana o si tal vez no conocen el juego pero les llama la atención este mundillo del TCG, puede ser muy buen momento para empezar porque en este set, el set 9 en el que estamos ahora, se han reimpreso muchísimas cartas y es un momento ideal para empezar a jugar. Además, esta serie que vamos a hacer va a facilitar mucho el proceso y, sinceramente, pues no importa mucho cuando la veas, si estás en el set 9, 10 u 11, porque espero que siga siendo válida mucho tiempo. Esto ha sido todo, yo soy Darius, estos son Biglianos y esto ha sido otro nuevo vídeo de Lorcana. ¡Chao!